Vieron que es muy conocida esa frase que dice que la pereza es la madre de todos los vicios. Y algunos dicen que como madre que es hay que respetarla, es decir, no hay que dejarla que sea como ella es, ¿no? Entonces, no es este el tema de la meditación, pero hay otro de esos pecados capitales que si no es la madre es la abuela, porque creo que todos los vicios son deudores de la soberbia, ¿no? Y podría ser la abuela o la bisabuela o lo que fuera porque es muy antigua, es decir, es el pecado más antiguo de todos. Eh, no sé, porque esto no está revelado públicamente por Dios, pero da la impresión de que sí, o sea, sí, el pecado de los ángeles en realidad es un pecado de soberbia, clarísimamente, ¿no? El pecado de los ángeles es no serviré. Lo que no está quizás del todo establecido es en qué consiste, en qué consistió esa prueba que Dios le puso a los ángeles, o en qué momento los ángeles tomaron esa decisión de no servir. Algunos dicen que a ellos se les anunció que Dios se iba a encarnar y que ellos tendrían que terminar adorando a un ser que sí era Dios, pero además era hombre, y que eso les resultaba insoportable. En las cartas del diablo a su sobrino, Luis dice, bueno, él se lo imagina al demonio de una manera muy particular, muy propia de él, ¿no? Y la relación del demonio con Dios y con los hombres, ¿no? Entonces, en una de las cartas de Scrutopo, el diablo viejo le dice a su sobrino Orugario, dice, te voy a explicar cuál es el rasgo más repelente del enemigo. A Dios lo llama el enemigo, ¿no? Dice, el rasgo más repelente del enemigo es que él de verdad ama a los bípedos sin plumes que él ha creado. Los bípedos sin plumas somos nosotros que tenemos dos patas y no tenemos plumas. Entonces, para el demonio, digamos, los seres humanos somos así, somos como un espíritu degradado, ¿no? O sea, un espíritu de primera B, un espíritu o de primera C, de segunda categoría, ¿no? Entonces, claro, para el demonio, para el ángel, para Luzbel, para el que era casi como Dios, podríamos decir, el que más se asemejaba a Dios, tener que adorar y honrar a un ser humano, y eso le resultaba absolutamente insoportable. Y ahí es donde dice, no serviré. Bueno, esto no es que está revelado así, pero algunos opinan que fue de esta manera. Bueno, entonces es un pecado antiguo. El pecado de Adán y Eva también es un pecado de soberbia. Algunas personas vieron ahora que el tema de la sexualidad está totalmente desenfrenado. Piensan que el pecado de Adán y Eva fue una falta contra la castidad, fue un desorden sexual. No hay absolutamente ningún indicio en la Escritura que haga pensar que fue un pecado de esa naturaleza. Todo lo contrario, ellos tenían un orden, antes del pecado, tenían un orden maravilloso, y para ellos la belleza y la desnudez era simplemente como un reflejo de los regalos divinos, digamos, era una manifestación de esos regalos que Dios les hacía el uno al otro. La cosa empieza en el momento en el que ellos aceptan la tentación de ser como dioses. Porque esta es lo que la serpiente les propone. Diálogo entre la serpiente y Eva. ¿Por qué Dios les prohibió que comieran de todos los árboles del paraíso? Respuesta de Eva, no nos dijo, no nos prohibió que comiéramos de todos los árboles del paraíso, nos prohibió que comiéramos del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque ahí sí nos dijo, si coméis de este árbol moriréis. De ahí viene la teoría de algunos que dicen que Adán y Eva eran gallegos, porque la teoría es que Dios le dijo, si comes de esta manzana, perecerás, le dijo. Bueno, comieron y perecieron, y fueron, digamos.
Entonces, esta es la gran tentación. Y la tentación, ¿cómo es esta tentación de ser como dioses? Porque Adán y Eva eran conscientes de que ellos no tenían un poder, estilo poder, nivel Dios, como se dice actualmente, ¿no? Cuando una cosa es muy buena, se dice nivel Dios, dicen actualmente los chicos jóvenes. Ellos no estaban nivel Dios, sabían que no tenían el poder para armar, para crear un mundo como el que ellos estaban disfrutando. Pero el ser como dioses estaba en ese conocer el bien y el mal por ellos mismos. Es decir, no vamos a necesitar ahora que venga Dios y que Dios nos diga qué es lo bueno y qué es lo malo. No, eso lo vamos a saber nosotros cuando hayamos comido de la ciencia, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahí por nosotros se nos abrirán los ojos y seremos como dioses, porque nosotros vamos a saber distinguir qué es lo bueno y qué es lo malo. Ahí está ese deseo de independencia, ¿no? Bueno, que está basado en ese, sobre todo, en ese desconocimiento de lo que es la realidad de la vida, ¿no? En ese desconocer que de Dios lo hemos recibido todo. ¿Qué tienes que no hayas recibido?, nos dice San Pablo. Porque todo lo que tenemos lo hemos recibido, lo dijo Messi el otro día. Nada menos que Messi lo dijo. Porque fíjense, si hay alguien que en estos momentos en el mundo puede gloriarse, entre comillas, de ser un triunfador, en estos momentos es Messi. Lo último que le faltaba, que era ganar con la selección argentina, ya lo consiguió. O sea, ya no le hace falta nada más. Bueno, él lo dijo, todo esto es un regalo que Dios me hace, todo esto lo he recibido de Dios. No es que lo vaya a canonizar ahora a Messi, porque no tengo el poder para hacerlo, ¿no es cierto? O sea, pero bueno, es una actitud realmente humilde, es una actitud que está basada en la convicción interior de que es cierto, Dios podría haberlo hecho paralítico, Dios podría haber hecho que tuviera menos habilidades. Bueno, pero ahí está ese deseo que tenemos nosotros, que está siempre como intentando demostrar que nosotros, demostrarle a los demás o demostrarnos a nosotros mismos que estamos como un poquito más arriba o como estamos como un paso adelante, ¿no? Y el gran drama de la soberbia es que muchas veces se camufla. La soberbia no es un pecado que podríamos decir como que constatemos su evidencia de modo inmediato, ¿no? Había un personaje que se llamaba Fantomas, que era un ladrón, que cada vez que iba a robar a algún lado, el tipo iba cambiando su aspecto, ¿no? Entonces, qué sé yo, cometía el robo disfrazado de una manera y se metía, la policía lo buscaba y entonces el tipo salía de la casa esa con un disfraz distinto y bueno, y hacía eso muy seguido, entonces la policía siempre estaba desconcertada, entonces nadie no podía pescar. Y con la soberbia también pasa eso. Hay algunas cosas que son más evidentes, pero quizás las más evidentes son las menos perniciosas, ¿no? Por ejemplo, la vanidad física, alguien decía que la vanidad física es la hija tonta de la soberbia, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan de Narciso Bello? Narciso Bello era un personaje de Pepe Biondi, era muy divertido. Y entonces el tipo se miraba al espejo y decía: qué bien me hiciste, papá, decía. Y después se daba besos, ¿no? ¿Cómo me quiero? Decía, soy todo mío. Y entonces el tipo... Bueno. Digamos, el narcisismo físico es, diría yo, como de los más evidentes y de los menos perniciosos, porque mucho más pernicioso que esa vanidad física es el narcisismo de la persona que considera que realmente
él es lo importante, él es lo que importa, ¿no? Hace unos años me invitaron a comer en una casa, un matrimonio de recién casados, y entonces el tipo, que era un personaje, ¿vieron esa gente que uno nunca sabe si habla en serio o en broma? Entonces estábamos, el matrimonio y yo, nada más. Y entonces él me dice, ¿no te parece que ella tendría que estar mucho más pendiente de mí? Eso que acaban de escuchar es cierto, así fue como él lo dijo. Entonces yo lo miré y digamos, por ese tema de que a los locos hay que seguirle la corriente, y yo digo, sí, claro, por supuesto, sí, lógico, sos el tipo más importante, ella tiene que estar, digamos, pendiente de vos todo el tiempo. Bueno, el tipo, no sé si estaba loco, lo que sí les cuento es que él vivía de esa manera. Es decir, eso no era simplemente una declaración exterior, no era que el tipo se estaba haciendo el loco, el tipo vivía así. O sea, él pensaba que todas las personas que estaban a su alrededor tenían que estar pendientes. Digamos, lo importante era lo que le pasaba a él. O sea, si él tenía un dolor de cabeza, el dolor de cabeza de él era importante. Si la otra persona tenía un dolor de cabeza, no era tan importante. O sea, cuando uno, por ejemplo, tiene cosas para decir, si yo tengo una cosa para decir y soy narcisista, entonces lo importante es lo que yo estoy diciendo. Lo que dice el otro no es tan importante. En YouTube hay un videíto de un médico cordobés muy simpático que habla sobre la broncemia. Dice que la broncemia es el grado de bronce en sangre que tienen determinado tipo de personas. Por ejemplo, los que ya están en un nivel académico importante. Dice, entre los médicos parece ser que la broncemia está muy... O sea, los médicos, vieron, por ejemplo, son tipos muy seguros de sí mismos. Qué sé yo, un catedrático, ¿no? Acá no hay catedráticos o no tienen la importancia que tienen en España, ¿no? Decía un español, ¿ustedes saben lo que es un catedrático? Catedrático es una persona igual que todas las demás, solamente que él no lo sabe, pero es igual, es igual. Bueno, entonces, el caso de la broncemia dice que es muy divertido porque él cuenta cuáles son los síntomas de la broncemia. Es un poco bruto, perdónenme, ¿eh? Pero el primero de los síntomas es la diarrea mental, es decir, todo lo que le viene a la cabeza lo dice, todo. Este síntoma, este primer síntoma, viene acompañado de un segundo síntoma que él llama la hipoacusia interlocutoria. Es decir, el otro tipo puede hablar o puede intentar decir algo, pero lo que el otro intente decir no importa. Es decir, no importa si es tonto, si es inteligente, si tiene razón, si no tiene razón. O sea, el tipo no registró lo que dijo el otro. Y en cuanto el otro intentó abrir la boca, este le dice, no me interrumpas. No me interrumpas. O sea, los derechos los tiene solamente él. Bueno, puede ser cualquiera, ¿no? O sea, no es que los otros son así y yo no. O sea, no es que existen los malos y los buenos. Eso existía en las películas del Far West, que ya no existen más, ¿no? Antes el malo era malo, 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 y el bueno era bueno, 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 y ahora el bueno es mucho peor que el malo. En las películas actuales, y dice, bueno, sí, pero bueno, te retorció el cogote, te pegó un flechazo en la glotis, qué sé yo, te agarró un cuchillo y te rajó de arriba abajo. Ese es el bueno. Ahora está un poco mezclado. Bueno, la vida es más o menos así, ¿eh? O sea, no es que existen los soberbios y los humildes, sino que a veces tenemos actitudes soberbias y a veces tenemos actitudes humildes. Pero se disfraza y hay que buscar, hay que hacer examen de conciencia, hay que conocerse a uno mismo para descubrir cuáles son esas señales o esas actitudes que son las que nos hacen mal, ¿no? Por ejemplo, lo mal que nos sentimos
cuando algo no nos sale, ¿no? Muchas veces uno a veces se bajonea, nos bajoneamos, ¿no? Nos bajoneamos porque teníamos, podríamos decir, como una imagen acerca de nosotros mismos, y resulta que cuando las cosas nos salen mal, cuando nos equivocamos, constatamos que esa imagen que nosotros teníamos, entonces no, se ve contrariada. Y entonces es como si estuviéramos de luto. Uno puede estar medio haciendo luto porque se murió esa imagen que uno tenía, ¿no? No sé de dónde saqué esto que les voy a leer ahora, pero también se los voy a leer porque está bien explicado. Y dice, una persona normal, es decir, una persona consciente de su propia realidad, no se irrita cuando alguien de buena voluntad la corrige o le hace una crítica constructiva. El orgulloso, por el contrario, siente la crítica como un ataque personal. Por ahí nos vienen a decir alguna cosa y no es que tengan algo en contra nuestro, pero por ahí lo interpretamos de esa manera, ¿no? El orgulloso sobreestima la corrección con una reacción emocional. ¿Cómo explicar la intensidad de su ira o de su depresión? Su personalidad y su seguridad se basan en la falsa imagen inventada por su orgullo. Y cuando alguien lo critica, tiene la sensación de que ese soporte empieza a fragmentarse y experimenta el vértigo de quien siente que la tierra desaparece bajo sus pies. Es decir, bueno, me descubrieron y entonces ya no voy a poder seguir manteniendo esta imagen, ¿no es cierto?, que yo desempeñaba hacia el exterior, ¿no? Su ira es como el instinto de defensa de un animal acorralado. Su agresividad es por eso, paradójicamente, una clara señal de inseguridad. Cuando una persona está muy segura de sí misma y cuando realmente tiene el aplomo verdadero, digamos, no le importa que alguien lo contradiga o que lo critique o que alguno de sus errores quede un poquito más de manifiesto, ¿no? Pero si somos un poco más inseguros, entonces enseguida vemos como que nuestro apoyo se viene abajo, ¿no? El orgullo herido puede también tener la manifestación de la depresión. Personas que no reaccionan violentamente, pero se encierran en sí mismas, abatidas, tristes. Esto, ¿no?, es lo que recién describía, ¿no? Es como si estuvieran de luto porque están perdiendo esa imagen, ¿no?, que tenían. La autocompasión. Hay personas que de alguna manera se compadecen tanto de sí mismas que es como que hay gente que habla mucho de sí misma, ¿no? O sea, que habla mucho de sí misma y que se pone siempre continuamente, y otros que, bueno, a lo mejor están como al revés, como muy guardaditos, como muy que no. A veces uno tiende a identificar a la persona que es más callada con una persona que es humilde. No necesariamente. Uno podría llegar a decir, y si yo hablo, si yo no hablo, van a pensar que soy medio salame. Ahora, si yo hablo, se van a dar cuenta de que realmente lo soy. Entonces, no hablo para disimular, ¿no? Es decir, existen todas las variables. Existe, por ejemplo, lo que se llama el chantaje afectivo. Es decir, por ejemplo, los manipuladores son tremendos. Hay muchísimos más. ¿Vieron la película Los Simuladores? Bueno, habría que hacer otra película que se llame Los Manipuladores, porque es gente que la hay y en abundancia, ¿no? Mucha gente que primero te viene a hacer el verso de qué bueno que sos, no sé qué, no sé cuánto, sí, qué bárbaro, y después, ¿viste?
te hacen hacer lo que ellos quieren. Me acuerdo. Y los manipuladores, los hay de todas las edades. Le voy a contar una que a mí siempre me divirtió mucho. Un sobrino mío, cuando tenía 2 años o 3 años, el tipo estaba recopado con el Wincofone, para que se hagan una idea de la época de la anécdota. Entonces, en casa había, estaba, de un lado estaba el living y de otro lado el comedor, y estaban separados por una puerta corrediza. Entonces, bueno, como si fueran estos dos ambientes, ¿no? Entonces, y él lo llamaba, al Wincofone lo llamaba el toca-toca. Y el tipo llegaba a casa y se iba al toca-toca inmediatamente. Bueno, entonces un día llegó él, y como llegó él, estaban cerradas las puertas. Entonces estábamos todos en el comedor y habíamos cerrado las puertas para que el chico no se pusiera a hinchar con el tocadiscos. Bueno, entonces había una señora, una amiga de mamá. Entonces el chico, ¿qué hace? En un momento determinado vemos que le tira la pollera a esta amiga de mamá y le hace así con el dedo, ¿no? Chiquito, 3 años. Y entonces esta señora se agacha y él le da un beso a la señora. Y entonces esta señora, totalmente conmovida, lo agarra, lo amasa, lo levanta. Y entonces el chico, feliz, señala la puerta y le dice, toca, toca, le dice. Porque tenía todo estudiado, o sea, era un mentiroso total, manipulador desde los 3 años. Bueno, está lleno de gente así, lleno. Y por ahí a uno lo enganchan, ¿eh? Porque hay gente que por ahí son eso, gente compradora y todo, o sea. Pero bueno, hay que estar un poquito. Bueno, gente, por ejemplo, que aumenta los propios sufrimientos para llamar la atención. O, por ejemplo, gente que cuando uno lo felicita y entonces la gente dice, no, no es para tanto, no sé qué, para oír, sí, por supuesto que sí, por supuesto. Tenemos tanta cosa adentro, tanta vuelta, ¿no? Bueno, por ejemplo, hay personas que son personas difíciles. Dice, otra vertiente es la de la persona difícil. Es difícil hablar con ella sin que quede resentida, a pesar de estar rodeada de solícitos cuidados. Es difícil agradarla, es difícil que se sienta a gusto. Qué complicaciones que trae eso, ¿no? Porque en general la persona humilde es una persona que se conforma con cosas fáciles, con cosas elementales, ¿no? Chesterton decía que la persona humilde se conforma con masticar un pastito. En cambio, cuando una persona se la creyó, entonces, y a esa persona le llevas un regalo y dice, es esto. Lo mira así medio como... Siempre encuentra, podríamos decir, siempre encuentra el pelo en la sopa, ¿no? Siempre hay algo que no está del todo bien, algo que no es lo suficientemente digno de su persona, de su condición. Bueno, esas cosas, esas reacciones hacen que sea difícil la convivencia, ¿no? Podemos escondernos detrás de un rol y entonces darnos dique por ese rol que nos toca cumplir, por ese puesto que ocupamos o en la sociedad o por algo que nos constituye en autoridad o que nos da. Pueden ser por un cargo, pueden ser por las virtudes que uno ha ido practicando a lo largo de su vida, puede ser por distintos motivos, ¿no? Pero bueno, hay una novela que se llama El caballero de la armadura oxidada. A mí me gusta mucho porque era un caballero que estaba al servicio del rey
y su trabajo era liberar a las damas cautivas que habían sido secuestradas por un ogro o por un, qué sé yo, por un sujeto maligno. Y entonces tiene una armadura muy brillante, la gente sabía cuándo salía el sol o cuándo el sol se ponía porque se reflejaba en la armadura del caballero. Él era brillante, el caballero, ¿no? Bueno, entonces, pero estaba tan enamorado del papel que él cumplía, ¿no es cierto?, de su valentía y de su honradez y de su caballerosidad, que cuando llegaba a su casa no se sacaba la armadura, el tipo vivía dentro de su armadura. Los hijos lo querían ver, entonces le piden a la madre, dice, mamá, lo queremos ver a papá. Entonces la madre le lleva un retrato. Y entonces los chicos le dicen, no queremos un retrato, lo queremos ver a él. No, eso es imposible, le dice la madre, no pretendan. Hasta que un día ella se harta y le dice, o te sacás la armadura o te vas. Entonces el tipo intentó sacarse la armadura, pero no se la podía sacar, quería sacarse el yelmo, no se podía sacar el yelmo. Va un herrero, que era el herrero más fuerte del reino, y el herrero no le puede sacar la armadura. Dice, vos, el único que te puede sacar la armadura es el mago Merlín. Acá desde donde empieza toda. Es muy divertido. Y entonces el mago Merlín le dice, y para sacarte la armadura vas a tener que atravesar por el castillo del silencio y de no sé qué otra cosa más. No sé si el castillo del silencio y del conocimiento propio, bueno, algo así, ¿no? Entonces, bueno, el tipo atraviesa por esas cosas y entonces, estando en silencio, él empieza a darse cuenta de las veces que abandona a su familia, de las veces que dejó a su mujer sola, y empieza a llorar. Y las lágrimas le empiezan a derretir el yelmo. Empieza a darse cuenta que son esas lágrimas purificadoras, podríamos decir, que lo empiezan a liberar de su falsa personalidad, de la personalidad detrás de la cual él se había refugiado, se había escondido. En otro momento, el tipo le empiezan a salir mal las cosas y empieza a llorar, pero empieza a llorar de rabia. Y tiene un conejo ahí al lado, que es otro de los personajes, y el conejo le dice, esas lágrimas no sirven para derretir la armadura, dice. Las lágrimas que sí sirven son las lágrimas que uno derrama por amor, no las que uno derrama por bronca. Esas no sirven para derretir la armadura, ¿no? Bueno, todos tenemos un poquito, cada uno un poquito de algo detrás de lo que camuflamos lo que hay en nuestro interior, ¿no? Y está bueno que hagamos nuestro examen de conciencia y que veamos, a ver, esto no hay algo de falsedad en el modo en el que yo me presento, en el modo en el que yo vivo, tendré que cambiar algo. ¿No habrá algo que es un poquito disonante, algo que es un poco postizo, algo detrás de lo que yo me escondo? Así decía Lelutier, es un sketch que habla sobre los marcianos, ¿no? Sobre los extraterrestres. Y entonces dice, y nosotros los intelectuales nos preguntamos, ¿por qué se esconden? ¿Por qué no se muestran? La soberbia se esconde, no se muestra. Y la tenemos que ir descubriendo, ¿no? Nosotros los intelectuales nos preguntamos. No se trata de hacer una lista interminable de cosas que pueden llegar a ser. Hay una luz que el Señor nos da, ¿no? Como en todas las cosas, que en toda nuestra vida hay momentos en los cuales el Señor nos ilumina, nos ayuda a ver las cosas con un poco más de claridad, ¿no? San Agustín tenía una frase muy cortita, pero como todas las de San Agustín, como muy importantes. Decía, noverim te, noverim me, conocerte, Señor, y conocerme.
Y entonces él radicaba en ese doble conocimiento, hacía radicar gran parte del progreso nuestro, ¿no? Del progreso espiritual. No me acuerdo ahora de memoria, pero me parece que era Pascal el que decía, el conocimiento de Dios sin el conocimiento propio engendra soberbia. Es lo que le pasaba por ejemplo, a los fariseos, ¿no? Conocían la ley, conocían la letra de la ley, ellos intentaban cumplir todo perfecto, ¿eh? Pero no se conocían a sí mismos. El conocimiento de Dios sin el conocimiento propio engendra soberbia. El conocimiento propio sin el conocimiento de Dios engendra desesperanza. Es decir, cuando nosotros nos conocemos a fondo y conocemos de verdad lo que nos pasa y miramos adentro y dice, esto es lo que hay adentro mío. Entonces uno puede, digamos, llegar a pensar que no tiene mucha posibilidad de éxito. Entonces dice, la solución está en el conocimiento de Cristo, porque en Cristo nosotros vemos, mirando lo que es la vida de Cristo y mirando la nuestra, nos damos cuenta que no estamos a la altura. Ahora, mirando el poder de Cristo, nos damos cuenta que Él es el que va a terminar sacando las cosas adelante. Así que bueno, no tengamos miedo de reconocer nuestras faltas, siempre que a la vez estemos con la mirada puesta en el Señor, porque ahí vamos a encontrar esa solución, ¿no? para este conflicto, ¿no? Conflicto de lo que es nuestra debilidad, que se arregla precisamente con el poder del Señor.